A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Cinco con 4 minutos en la mañana, 2 con 4 minutos en la tarde para quienes nos escuchan a los cuatro vientos en radio, la primerísima, después de terremotos, huracanes, después de 4 semanas y después de 4 semanas de estar incompleto, estamos a cuatro vientos hoy. ahora tenemos que estar así. Sí. Pero que felicidad, dan ganas de por la estabilidad del programa de dejarlos más tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué cosa? ¿Los cuatro vientos? No, que los dos sigan soplando. Hay que darle la Ah, bienvenida a bueno. Tirsa, y después de ¿cuánto? 2 meses tenía de no venir. No hables. ¿Ah? ¿Cuánto Te conviene tenías? no hablar. ¿Cuánto tenías? 2 semanas. 2 programas. 2 semanas. Dos programas, Sí. por eso. Y ahí Sí. Javier Orén, que se ausenta. Lo que pasa es que hay exageraciones a veces en la... Sí, que en las apreciaciones, lo quieren arrastrar a uno. Entonces ahora tenemos que andar con antifaz. Sí, qué barbaridad. Bueno, ha estado movido y llovido el tiempo en el mundo. Un saludo a los leoneses, ayer fue día de Mercedes. Día de la Virgen de la Merced, a los leoneses, aquí en Managua, a todos los parroquianos de la parroquia La Merced, en Matagalpa también. Matiares. Sí, hay bastantes. a todos los seguidores de la Virgen de la Merced, a todos los fieles de la Virgen de la Merced. Una amiga, bueno, yo tenía muchos cumpleañeros, Patricia Mercedes Méndez, Octavio Mercedes Loaiziga, María Mercedes Idiaque, Adilia Mercedes, un montón de gente que ella estaba celebrando onomástico o cumpleaños. Bueno, mi esposa estaba que le ponían Mercedes por haber nacido el 23. Y a mi hermana Mercedes Reyes, ¿verdad? También. Sí. Y la Tirsa Mercedes también, o María, ¿no? Tirsa María. Tirsa María. Bueno, como Néstor casi me pone en Mercedes. A punto. O Tirsa de las Lágrimas. ¿sabes? Si no, sería lindo un nombre así. Muy acuoso. Bueno, empecemos pues. No, el programa ya sí. estamos, no, Empecemos, ya estamos. bueno. Estamos a los cuatro vientos. Ya el se debate desquitaron, continúa, No, ya te desquitaste. Y vos también. Estrella, ¿va? Híjole, y aquí se va contando. ¿Y cómo está la liga, Javier? ¿Cuál de ella? La española. Muy bien. Está muy bien. Sí. ¿Qué es lo que hay que decir de la No, liga? yo te pregunto cómo está la liga. El- ¿Quién está en primer lugar? El Barcelona. ¿Cuántas victorias lleva? ¿Quién? ¿El Barcelona? Ajá. Todas. Todas. Ujú. 6. Así va el año pasado. No. te alegré. No, yo se lo ¿Se estoy acuerdan? preguntando. ¿Se acuerdan? El Madrid llegó a ¿Cuántas fechas tener faltan? el Madrid llegó a tener 13 o 12 puntos de Faltan ventaja 32 fechas. Son y 38 terminó con 3 fechas. arriba. Así es que No, yo solo estoy No hay que preguntando. alegrarse. Yo no me estoy alegrando ni entristeciendo. porque Solo este te fin de pregunto. semana le ganaron a un equipo que yo en mi vida había visto jugar yo. Acaba de subir a primera. ¿De dónde sacaron a esos niños? Girona, de otra provincia de Sí, Cataluña. claro, ya vamos a hablar de España, ¿verdad? Está movido también. Bueno, Pero, ¿qué se alegran estos muchachos, verdad? Con un Madrid que siempre arranca así. No, yo solo estoy preguntando. ¿Y qué ¿Cuántos hay goles Barcelona? lleva Messi? ¿Mm? ¿Cuántos goles lleva Messi? También va a terminar sin Balón de Oro, no te preocupes. ¿Y qué hay barcelonistas aquí? Ahí tienes uno enfrente. No, yo no, Y yo está- solo estoy preguntando. Soy y lo periodista indagador ahorita. Y lo peor es que está en minoría. Aquí nadie más, pues aquí solo blancos hay, el resto es un Ah, sí. blanco. También ustedes son... Todo. Y si no, pues Y el de allá atrás hoy tiene que es ser el más blanco. fanático de todo, Sí. Luis Enrique Guerrero. No puede decir mucho. ¿Verdad, viejo pelón? Bueno, pues Bueno, llovió y llovió el fin de semana.
En Chinandega especialmente se han hablado de muchas afectaciones en el Rialejo, en Corinto, principalmente. En la ciudad de Chinandega. En la misma ciudad de Chinandega, inundaciones de varios barrios, de varios barrios. Y en el norte también, en las minas, en el lado de Paigua. Pero son buenas lluvias, fueron raras, ¿no? Porque, bueno, las de Managua al menos, porque no eran torrenciales. No. Pero se mantenía. Eran garuba prácticamente. No, llegaba más que garuba. Pues, sí. Una lluviecita, pues, pero no fuerte, pues había a veces rachas de fortaleza. Pues. Fueron 24 horas prácticamente. Seguida. Sí. Ahora hablan de un fenómeno en el Golfo de Fonseca, ¿no? Que ahí se dio un disturbio, pues no sé cómo llamarle, que eso fue lo que generó presión sobre todo las partes, en este caso norte, oeste y sur de El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Salvador hubo 2 muertos. 2 fallecidos. Sí. En Honduras creo que hay situaciones. Pero es que además había alerta amarilla y verde para distintos departamentos de Honduras, que ha estado lloviendo fuerte desde la semana pasada. En Chinandega estuvo lloviendo fuerte también desde el jueves, viernes y a todo este fin de semana. En Costa Rica hay alerta ahorita para gran parte del país. Sí, justamente por la lluvia. Es una corriente nubosa que se está moviendo entre Panamá y Guatemala, y que ha tenido la mayor incidencia justamente en el Golfo de Fonseca. Supongo yo que como ahí hay un giro, de alguna manera, como una pared, ¿no? Entonces eso debe de permitir ahí acumulación, ¿no? Y por ahí la afectación principalmente en el occidente del país. Se supone que esta semana va a seguir lloviendo, ¿verdad? Y por las hormigas voladoras se puede deducir que va a ser prolongado, ¿verdad? Lo que viene, pero bueno. O sea, tenemos octubre, octubre que en teoría es el último mes. Y el más lluvioso. Pero siempre en noviembre se pasa un poquito. Sí, mediados de noviembre. Incluso para la Purísima siempre llueve. Por lo menos en Matagalpa yo sé que ahí llueve. Siempre ha llovido, fíjate. Sí, siempre ha llovido. Sí. Eso es lo que me dicen. Bueno, ahora, pero no hay contabilidad de daños en Nicaragua, ¿no? No. Porque de alguna manera esas lluvias causan efectos siempre porque ahora fue más urbano. Sí, pero de lo único que se ha hablado es de las inundaciones como tal, pues. ¿Por qué son esas inundaciones? ¿A razón de qué? Porque exceso el alcantarillado malo. No, pero ya ahí sí llueve de mal, y ahí pues en todas partes hay. Obvio que drenaje, sí, pero en todas partes, pues en Alemania, en Italia, en todos lados, cuando llueve mucho, y ahí se llenan las calles, ¿qué vas a hacer? Pero eso nos deja de alguna manera, a la hora de un huracán como lo que se ha vivido en el Caribe estas últimas semanas. Aquí no nos anegamos. No, pero es que es distinto. Es decir, estás hablando de lluvia. Estoy pensando en la cantidad de lluvia que ha caído, la forma en que han caído pero lluvia. Eso es un problema del drenaje, es un problema de la cantidad de la lluvia y no hay drenaje que te lo soporte. Sí. Eso es así. Pero no ha sido aguacero, pues. Por eso que vos lo estás viendo lluvias como el fin de semana en Managua. Que está bien, esa es pues. Una lluviecita. O sea, porque estuvo rico, pues, el fin de semana en Managua. Pero Chinandega, ya te decía, tenía varios días de estar lloviendo, ya tenés tierra saturada. O sea, también en el Caribe, que ha llovido bastante, los ríos se han desbordado. ¿Qué vas a hacer? El río Coco, por ejemplo. Cambiar el curso del río, no puede. Sí. Entonces, obviamente, ¿qué vas a tener problemas? No, pero el río Coco es esperanzador, ¿no? Que se haya vuelto a llenar, aunque haya causado afectaciones también en el lado de Jinotega, sobre todo de Huibulí y río abajo. Sí, una señora que vino la semana pasada aquí de las productoras de San Francisco Libre estaba contenta porque con la lluvia se ha recuperado un poquito en una comunidad, La Quebrada. Esas cosas, pues ha sido bueno, pero en muchos lugares se ha dado ese fenómeno, se ha recuperado, ojos de agua, todo aquellos eso. Criques, ojitos de agua y ahí de repente esos son los que se han metido en algunos barrios del norte sobre todo y de occidente, son los que de repente aparecieron ahí con más agua de lo normal y se metieron a las casas. Sí. Está como en Ciudad de México, hay una avenida, creo que se llama El Arroyo y lleva el nombre ya no recuerdo el nombre, sí.
que allí cuando hay lluvias de verdad, eso es un río de nuevo, porque hicieron una calle sobre un río. Aquí en Managua hemos hecho calles sobre cauces antiguos. Por ejemplo, esa calle que está aquí, que pasa por Ticabú, esa calle era el cauce. El cauce de toda esta zona, y empezaba allá en la óptica nicaragüense. Ahí empezaba el cauce. Y se soterró el cauce y se hizo la calle encima. Decir que ese es peligro de inundación inminente. O la 35 Avenida, la que va hasta Lindavista, pasa por el Nacal, por el psiquiátrico y por el seminario. Y la corriente es fuerte. Ese era un cauce. Y cuando llueve, eso es y arrastra todo. Con el agravante de que es adoquín. Sí. Que eso siempre pasa. Sí. El problema es que también, o sea, los seres humanos hemos creído de que somos superiores a la naturaleza, y entonces ahí está el problema. Bueno, ya que tocamos el tema de la naturaleza y demás, Irma hizo estragos en el Caribe. Estragos en el Caribe, de ahí fue prácticamente llover sobre mojado. María. Porque después de Irma, María pasó como diciendo, bueno, a ver, lo que Irma no hizo lo voy a terminar de hacer yo. Por lo menos en las islas chiquitas del Caribe, en las Antillas Menores, en las llamadas Antillas Menores, ¿no? Y donde no pasó aquí voy, porque es decir, Irma agarró la isla del norte, digamos, y María agarró la isla del centro y sur hacia el norte de las Antillas Menores. Ahora, lo que ocurrió en Dominica es pavoroso, ¿no? Sí. Yo creo que incluso Dominica tiene menos defensa que Puerto Rico. Puerto Rico por lo menos tiene al gobierno federal de Estados Unidos atrás, si acaso es cierto. Bueno, ya lo declararon de desastre y se supone que ya tienen autorizados $1.000 millones, porque es insuficiente, sí, pero Dominica no tiene eso, y Dominica fue arrasada por completo, porque incluso hay 15 muertos en Dominica. En Puerto Rico creo que hay 2 fallecidos, pero hay daños que la energía eléctrica podrá ser restablecida en su totalidad hasta en 3 meses, según anunció el gobernador, y la cuantificación de daños todavía no se puede dar. Se debe superar fácilmente los $2.000 millones, pues, y pueblos arrasados en Puerto Rico. Sí, pues. Y el peligro de la presa. Está hablando de una evacuación de unas 70.000 personas. Aunque yo creo que ahí hay más exageración que otra cosa, porque ya pasaron las lluvias, no está lloviendo ya en Puerto Rico, y ya bajó el nivel de la presa. Es cierto que tiene por eso, pero estás hablando de río que estaba desbordado, y encima de eso la presa tenés que evacuar familia. Yo he sentido, y no es que pretenda enjuiciar a quien en este momento pues más bien merece apoyo, al gobernador de Puerto Rico, un poco exagerado, porque obviamente no tiene dinero para reparar. En bancarrota y le cae esta desgracia. Pero anoche lo vi en CNN, le hicieron una entrevista en directo y él habló sobre las posibilidades de que pudiese ocurrir una tragedia mayor, porque si no me equivoco son 25.000, 75.000 personas las que estarían expuestas a una situación trágica en caso de que esa presa y eso. Sin embargo, me parece que él se ha montado sobre una situación financiera dramática, por cierto. Un país en bancarrota. Y exactamente, y con razón, pues cualquiera lo haría. Yo no tengo para comprar una pala, dice, no tengo para comprar nada porque no hay. Pero es que así estaba el país. Así estaba, exactamente. Así estaba el país. Lo que hizo María fue cerrar las puertas. O sea, terminar de acabar con un país en bancarrota, un país, el sistema eléctrico un desastre, colapsado totalmente. La migración más fuerte, y eso también es una de las preocupaciones, pero ¿cuánta gente se va a ir de Puerto Rico hacia su lugar natural, Nueva York? Que está la comunidad más grande, pero ese país estaba desbaratado, que yo creo que eso es importante que también la gente lo sepa. Y además, tal vez esto saca a relucir también el abandono de las comunidades rurales de Puerto Rico, que todos los gobernadores que han pasado por Puerto Rico han abandonado totalmente el campo. Se ha vaciado el campo, la mayor parte de la gente que ha emigrado son del campo de Puerto Rico, y Puerto Rico ya es totalmente dependiente en alimentos, por ejemplo, por culpa de haber abandonado a su población rural. Siempre los campesinos son los patos de la fiesta, y aquí está, este es otro ejemplo. Es su debilidad.
Y a propósito, Irma sigue fregando porque va para la costa oeste de Estados Unidos. Hay alerta de tormenta tropical y de muchas lluvias hasta Nueva York, incluido. En North Carolina y demás, pues. Pero hay advertencia del Centro Nacional de Huracanes. Está como categoría 1, pero ahí va. Hace un fenómeno interesantísimo y destructivo, por supuesto, de que huracanes o tormentas que estaban condenadas a desaparecer como Harvey de repente se convierten en huracanes potentes, pues. Que es lo que le pasó a Lee. Exactamente. Lee que prácticamente había desaparecido, es decir, porque se había desorganizado totalmente, volvió a tomar forma y hoy ya es categoría 1 nuevamente, pero con 150 kilómetros por hora, sí. Los vientos. Mar abierto, pero... El José que venía detrás también. No, o sea, está disuelto. Sí, no, por eso, es decir, que empezó a... Pero de alguna manera José no hizo los estragos de asustó a todo el mundo. Hay un meme, dice, ¿para qué andan poniéndole nombre de mujer a los huracanes? Dice, ven, María, Irma, dice, José pasó y no hizo ningún daño. Ese es un comentario machista. Totalmente. Muy a las 5:20 de la mañana. Totalmente, pues. Pero es que, no, yo estoy diciendo que es un meme, solo lo estoy reproduciendo. Pero fíjate que solo nos hemos, bueno, ahorita porque está la situación del desastre de María en Puerto Rico, República Dominicana, las Islas Turcos y Caicos, Martinica, Dominica, perdón. Pero tenés Irma, el desastre que hizo, porque estás hablando que está cerrando septiembre fatal. Con dos huracanes mega. Y los terremotos. Además. Cerramos septiembre fatal. Lo que pasó en Barbuda. Por eso te digo, pero el mes lo estamos cerrando, pues ya hoy es 25. 5 días, ha sido terrible. Alguien lo llamó septiembre negro. Es septiembre negro, es un septiembre fatal. Lo que pasó en Barbuda, que quedó arrasado, porque San Martín, además dramáticas las declaraciones de los dicen ellos primeros ministros, pero son como los encargados de los administradores. Sí, pero aquí no se puede vivir. Y recordemos es inviable, que Barbuda está deshabitada totalmente. Arrasado. Recordemos que estas son Cuba. Todo el norte, Cuba, sí. Toda la costa. Las imágenes que vimos fueron terribles, dramáticas. Y estás hablando que encima te cae, pues, menos mal, si podemos decirlo de esa manera, que no ha habido tanto desastre o no hubo tanto desastre en Haití. Menos mal, porque ese país ya tras cuernos palos, pero ha sido terrible lo que ha pasado. En San Martín es interesante porque ese es una islita y sin embargo está partida en dos, una parte de Holanda y otra parte de Francia. La parte holandesa casi no sufrió, pero la parte francesa fue devastada y sigue la queja generalizada de que Macron nos ha abandonado. Los han abandonado. Es que en términos generales, como estas islas dependen de una sola actividad, que es el turismo, y esa fue la infraestructura más golpeada. Turismo, ¿verdad? Y pesca, ¿verdad? Sí, pues, pero me refiero a que el fuerte de las islas y es la parte más golpeada. Y aunque la recuperación no debería ser tan, pero ya son atrasos, pues por lo menos un mes le va a tomar a un buen hotel volver a ser como era y cosas así. En Barbuda tenía un hotel, el Robert De Niro, que se lo devastó el huracán y dijo que no solo va a ayudar a reconstruir su hotel, sino que también Barbuda, a moverse, cierto, pues. Bueno, mientras, ya que tocamos esto, porque también en Bali... Espérame, antes de eso, hay una tormenta tropical que va sobre México, Pilar. Ya se formó. ¿Verdad? Sí, ya está formada y va a afectar Nayarit y Sinaloa. En la costa oeste. Sí, en el Pacífico. Y va a penetrar a México, pues va rumbo norte, pero va a penetrar México. Pues son lluvias torrenciales las que ya comenzaron a afectar en la costa oeste de México. O sea, México ha sufrido. Ahorita Pilar, antes fue Max, el otro que afectó Baja California Sur. Katia, creo que era. No, Katia, Max, ahora Pilar. México lleva una que no es jugando, hermano. Sí. Pero ya vamos a hablar, supongo, de los terremotos. Sí, vamos a hablar solamente para salir de desastres, ¿no? Y a propósito del tema turístico, porque Bali es una isla también de Indonesia y es turística, netamente turística, y se está hablando de la evacuación de 42.700 personas por la amenaza que representa el volcán Agung.
que este lunes ya tenía una intensa actividad sísmica y este lunes pues se está evaluando si hay que sacar a toda esta gente. Entre el jueves y hoy van 800 temblores producidos por ese volcán. Dice que aunque no se puede predecir, pareciera que el tremor sísmico anticipa una erupción. Sí. Entonces hay carteles de advertencia a la entrada de 12 kilómetros, hay un perímetro de seguridad de 12 kilómetros y de ahí son las 42.700 personas que estarían siendo evacuadas en esta isla, porque ya este volcán había hecho erupción en los años 60, si no me equivoco, en el año 63, y esa erupción causó, o más bien duró un año y bueno, actualizando la información, en nuestro caso, que es el volcán que tenemos aquí en Concepción. El Concepción, pues parece que tiende a calmarse, ya se calmó. Sí, pues, pero en esta época siempre los volcanes tienen, pues como están calientes, siempre sacan parte del vapor que han acumulado con la lluvia. Hemos tenido un año muy activo. Ahora, hubo un pequeño deslave también el jueves, creo que fue. Deslave, jueves sí. en la tarde, noche. Sin consecuencia. Sí. Que esos son los problemas de los que padece Ometepe. Sí. Son ya recurrentes, no puedo decir normales porque no es correcto decirlo así, pero habituales, sí. Sí, no, como es una sola carretera, pues, y si las se comunidades produce un quedan deslave, se acabó, eso. pues, y tienen que esperar que lleguen los camiones. Ya se incomunicó la isla se dividió en dos, ¿no? Con un deslave. Exactamente. Sí. Bueno, así las cosas. Vamos a México entonces. México, o tal vez mejor, si querés, salimos de Alemania mejor para dedicarle más tiempo a México. Alemania, la canciller Angela Merkel logró más del 30% de los votos, pero no llegó a los 40% de los votos, logrando ganar la elección para un nuevo mandato. El cuarto mandato. Ella anunció que no ganaba como ella esperaba, pero que había ganado, pues, que eso era lo importante. No es dictadora, sí, era la Ángela. Hasta donde yo sé, nadie la ha calificado de esa manera. Es que se respeta la Constitución y las leyes. No, pero ¿cuántos años va a cumplir? Hay separación de poderes. De verdad. Ahora, que el dictador sea el que se reelige constantemente, no necesariamente, ¿no? O sea que la reelección no significa ser dictador. No sé, pues, pero a mí me parece que cuando eso se combina con el respetar la Constitución, no, pero la reelección poderes, por sí misma no. Tener el control de la policía y el ejército, sí se convierte en una dictadura, pero la Merkel no. Tipo Rajoy, pues digamos que controla la policía, controla a los jueces. Yo no voy a defender a Rajoy, ¿verdad? Porque es indefendible, ¿verdad? En muchos aspectos. Sí. Pero sí hagamos una diferencia entre... Por eso es tipo Rajoy. Porque además ya, y voy a meter el otro tema solo de pasadita, ¿verdad? Ahora Evo Morales ya me sometió también una consulta, si puede, pues. Entonces va por otro periodo. Y eso es malo. Es una enfermedad mundial que hay que erradicar. Claro, hay unos más avanzados que otros en cuanto a consolidación institucional, y esos son los que, digamos, de alguna manera superan el juicio histórico de los dictadores. Lo que pasa es que se miden las cosas con doble rasero. No es doble rasero. Sí, no. La Angela Merkel, que no es ningún angelito. Entonces es una dictadora. Pues. No, yo pregunto. No sé. Claro. En todo caso no sé. Pero tampoco es un angelito. No sabes que... Tampoco, déjame terminar. Tampoco es un angelito. Es su cuarto periodo, solo ya no hay guerra y le gana. Su cuarto, es su cuarto periodo y ya vamos a tocar eso. Pero además, mire el porcentaje con el que gana. Es que eso es algo, lo legitimás, es decir, además es legítimo, no lo legitimas, es legítimo. Bueno, gana con un 33%, es legítimo, va a su cuarto periodo. ¿Cuál es? Entonces todo el mundo estaba felicitando a la Angela Merkel. No, por Alemania votó el 33% de los electores, o sea, el 67% votó en su contra. Pero fíjate bien. Y va a ser la primera ministra. Una primera característica es que esos resultados no tienen cuestionamiento mundial.
No, pero no además, importa, lo que estoy diciendo por lógica, o sea, va a gobernar con una minoría de los alemanes. Sí, por una lógica, ella viene perdiendo terreno, cediéndole ante otras opciones, porque lleva 4 periodos, 3 periodos y va a iniciar el 4. Pero solo aquí en Nicaragua, vos tenés que después de 2 periodos va para arriba. Y llega a 60, 70%. En Nicaragua las cosas se invierten, ¿no? Porque ya viste, Angela Merkel, porque ya le vamos a entrar más duro a este tema, le cede el terreno a la ultraderecha. Más profundo. Y eso sí que es preocupante. Estamos hablando, yo creo que esa es la noticia de ayer. Esa es la noticia. Estamos hablando que la extrema derecha, los nazis, lograron casi 6 millones de votos. Un poquito menos, casi 13%. 6 millones de votos. 12.6% de los votos. Y entran por primera vez al Bundestag, es decir, el Parlamento Federal de Alemania, por primera vez desde que Hitler fue derrotado. Desde el 34. Y con desde el 45, porque fue cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Y con un discurso xenófobo total, o sea, anti-inmigrante. Y recordemos cómo nació ese partido. Nacionalista, anti-inmigrante. Pero ese partido nació contra el euro, fundado por economistas y contra el euro. Y se convirtió en anti-inmigrante porque la decisión de la Merkel de aceptar el ingreso de los inmigrantes, que no lo hace por buena gente, lo hace porque necesitan mano de obra barata, sobre todo para labores de menor cualificación en Alemania. Por eso lo hizo la Merkel. Además es un país que se está envejeciendo, necesita... Así es, y necesitaba fortalecer la seguridad social. La prueba es que en el padrón electoral, contrario a lo que ocurre en otros países, había menos electores este año que la elección de hace 4 años. Y en Nicaragua también acaban de sacar a 600.000 del padrón electoral. Porque estaban muertos, no era el problema que estaban muertos, que había que depurar lo de los muertos. Alemania, es que no lo entiendo. Primero que había que depurar, ahora que es malo que lo depuren. Fue depuración de muertos. Sí, y de inmigrantes. ¿Sí? Sí, que tienen ya 20 años de no estar aquí. 600.000. Sí. Que ganan. Entre muertos y ganaría, hacen perder una elección. Sí, pero... Ok, volviendo a Alemania, efectivamente, este movimiento que le dicen nazi, pero en realidad son neonazis, ¿no? Sí. Te plantean, va en una línea similar, y aquí voy a provocar a nuestro amigo, similar a la de los británicos, ¿verdad? Con el Brexit, y a la de los Cataluña, por una razón de nacionalismo, que de alguna manera están hoy en juicio en Europa. Pero en el caso de Alemania, lo que se plantea es su salida de la Unión Europea, de la ultraderecha. Lo que está planteando es que Alemania vuelva a ser el país para los alemanes, y ya escuchamos eso en Estados Unidos el año pasado, Alemania para los alemanes, en vez del euro volver al marco, etcétera. Pero estamos hablando que la extrema derecha tuvo un poco más de 800.000 votos hace 4 años. Y ahora tuvo 5.800.000 votos. 10 y pico %. No, 12.6. 12.6. Y la mayor parte de los electores de la extrema derecha están en lo que fue Alemania Oriental, excepto Berlín, porque en Berlín ganó la izquierda. Berlín es la ciudad más poblada del oriente, no de Alemania, pero sí del oriente. Y ahí ganó la izquierda, pero en el resto de lo que fue Alemania Oriental ganó la extrema derecha. O sea, cuando más voto ganó, no ganó, pues, pero los partidos más antiguos son los que están recibiendo palos, pues. La derrota de los socialdemócratas de los liberales, que hace rato pues andaban. No, los verdes subieron esta vez, los verdes subieron también. Sí, pero en un 9%. Pero subieron. Pero los socialdemócratas son los perdedores. Esos son los grandes. Esos son los perdedores en esta elección. Y la misma Merkel, que aunque gana, pierde un 8,5% perdió. Importante. O sea, estamos hablando de que perdió 4 millones de votos, que es el trasvase, ¿no? A la extrema derecha. De la Merkel se fueron a la extrema derecha. Y en el caso de los socialdemócratas, sus electores se fueron a los verdes y a la izquierda. Y también creo yo que hay cosechas también los liberales. El problema va a ser ahora la coalición. Sí, pero lo que iba a decir es que los socialdemócratas están pagando el haber gobernado con la Merkel durante estos 4 años. Que ayer lo dejaron claro. Y por eso nos vamos, dice. Ya no queremos hacer la coalición. Sí. Están ganando la coalición Jamaica. Sí, pero según la Merkel tiene seguro el gobierno, es decir, que ella dice que tiene ya todos los votos para volver a formar el gobierno, lo tiene, ¿no? pues. Es decir, para hacer una nueva coalición que ya no es con los socialdemócratas,
sino que va a ser ahora justamente con una cantidad de pequeños partidos, por decirlo de alguna manera, que son, porque antes eran tradicionalmente liberales y demócratas cristianos, ¿verdad? Que eran los dos que jugaban, y habían 2-3 partidos que hacían el papel de bisagra. El papel bisagra era de los liberales, ese era el papel de los liberales, que a veces estaban con los socialdemócratas y a veces estaban con los demócratas cristianos. Eran poquitos, pero inclinados. Pero bueno, el asunto es que ahora van a tener que jugar con todos aquellos que antes no consideraban para... Pues no, ha habido precedentes, pues se han unido a veces a los verdes, a los socialdemócratas, pues, pero esta vez van buscando a los liberales, ¿verdad? Y se llama la coalición de Jamaica porque lo que es verdad, la Merkel su color es el negro, los liberales su color es el amarillo. Y verde los verdes. No, y verde los verdes, pues. Bueno, y hay que cambien su logo y que pongan la hoja de 4 picos. Una hoja de marihuana. Ya de una vez. A propósito de este tema, ya está claro que Europa está sufriendo una embestida de los ultranacionalistas o ultraderechistas o neonazis, como se le quieran llamar. Y eso podría ser que eso ya cruzó el océano Atlántico, y en Estados Unidos tenés la mejor demostración. Por lo que pasó ayer en Francia. De eso a que se comience a regar por el resto de América Latina, solo queda un paso, pues, y lo que hay que ver es cuánto más termina de germinar en Europa. Pero es diferente, se vaya a Japón, porque el origen de la extrema derecha, del discurso de la extrema derecha, es antimigrante. Aquí es difícil en América Latina que eso ocurra. Mira, yo creo que tiene más fondo. Por ejemplo, proteger nuestras fronteras, proteger nuestra economía, proteger el nivel de seguridad de las personas. Todo vinculado al antimigrante. No solo eso, sino que a una creencia de que esas asociaciones enormes, gigantescas, como la Unión Europea, como los tratados de libre comercio en América Latina, ya no funcionan, y porque terminan siendo un daño para los grandes patrocinadores. Al menos ese es el discurso de Trump, ¿no? El Telecán, el Tratado de Libre Comercio nos daña a nosotros, hay que cambiar eso porque nos quita mano de obra. Por eso, pero es difícil todo ese discurso que cale en América Latina. Son otros problemas los de América Latina. Son muchos otros, pero eso alienta, digamos, posiciones más de extrema derecha en la región. Puede ser que no se formen partidos neonazis, en muchos lugares ya hay. Recordemos que en Austria son gobierno. Sí. Bueno, no gobierno, pues, pero casi. Sí. Todavía no, pues, pero... Esas corrientes de alguna manera nació Hitler. Fíjate bien, pero esas corrientes están en contra de seguir ayudando masivamente a América Latina. Por ejemplo, ese debate sobre la ayuda de Estados Unidos estuvo sobre la mesa este fin de semana, y eso puede ser que impacte políticas europeas hacia América Latina. Eso sí. Eso y sí. Que impacte a los países más pobres sobre todo. Ahora, fíjate bien, decían ayer todos decían, mira, un poco antes, ayer y antier, pues, decían en Alemania, hay que invitar a los electores que vayan, porque si entre más vayan es más fácil que no gane la extrema derecha. Pues no resultó así, porque hubo una participación superior a la de hace 4 años, creo que, 72, 71, 76% y 71% la vez pasada, 5% más, y sin embargo entró al Bundestag, entró la extrema derecha. Y el otro fenómeno que también preocupa es que son jóvenes. O sea, no estás hablando de la gente vieja que no evolucionaron y que odian a los migrantes. Tú estás hablando de gente joven. Ahora bien, exactamente. Son 5 millones, casi 6, ¿verdad? Es una minoría, pero una minoría fuerte, que además fue a votar conscientemente. O sea, es un voto ideológico, no es un voto de oportunidad, como ocurre con muchos otros fenómenos. Este es un voto ideológico, saben a qué están votando. Pero el discurso, ¿verdad? Y ayer hubo manifestaciones, me parece, contra este partido por haber ganado. Bastante absurdo, pues, haciendo la regla. Ganó lo que ganó y ya está a punto, ¿no? Pero fíjate que sería interesante saber si estos son en las grandes ciudades, cómo quedaron en las grandes ciudades y cómo quedaron en las ciudades pequeñas, porque las ciudades pequeñas o las áreas
pequeñas, digamos, más rurales, por decirlo de alguna manera, aunque es difícil considerarlo de esa manera, son las más conservadoras y son las que tienen estas tendencias. Pero entonces de ciudades. Por eso habría que ver. Yo vi el mapa del electorado y entre más al occidente, menos votos a la extrema derecha. Es decir, lo que fue la RDA es donde más ha ocurrido. Así es. ¿Qué te parece? Ahora, no, pero tiene que ver. La izquierda, donde mejor resultado tuvo fue en Alemania. Pero ese no es un fenómeno nuevo de los ex socialistas, porque es decir, en Checoslovaquia yo lo viví. Polonia, sí. Polonia es el caso más patético, pues la extrema derecha se van directo a ultranza, pues. Bueno. Y por ahí vamos también. Bueno, A los franceses tampoco a Macron tampoco le fue muy bien en las elecciones para el Senado ayer. Está bueno, sí, por arrogante. Pero pero esto es una cosa distinta. Este es un asunto de social, más bien de las afectaciones a los sectores sociales que resienten la reforma laboral, de Macron, pues la reforma laboral de Macron y demás, ¿no? Y va con la seguridad social, ¿no? Sí. Y va a seguir. Es decir, que esto implica que su gobierno va a seguir bajando. O sea, solo para informar, pues ayer hubo elecciones para senadores. Macron obtuvo creo que 22, algo así, senadores. Se recuperaron los socialistas, pero ganó la mayoría. La ultraderecha. La derecha. Le Pen no logró más que lo mismo 2 senadores que tenía. La derecha, la de Sarkozy, esa es la que ganó las elecciones. Las diferencias son pocas. ¿Entre Sarkozy y Le Pen? No, son varias. Ahí sí hay entre Le Pen y un montón de partidos de derecha Le Pen dice quitar. De Europa. Lo que pasa es que esas categorías hay que revisarlas. Un día las vamos a revisar aquí, ¿verdad? aunque no somos politólogos, pero deberíamos revisarlas porque ahora hay mucha izquierda que es más derecha que la izquierda, pero en fin. Tenemos una agenda, ¿verdad? Especialmente en Europa, ¿verdad? Muy bien. Estoy con miedo. Yo creo que hacemos la pausa, ¿no? Porque nos quedan ahí unos temas que nos van a tomar un tiempito. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte rápido, breve, porque el debate continúa en A los Cuatro Vientos. A los Cuatro Vientos.
A los cuatro vientos. A los cuatro vientos. Vientos. Cinco con 43 minutos en la mañana, 2 con 43 minutos en la tarde. Estamos a los cuatro vientos. Hoy el debate continúa. Hoy el centenario de Camilo Zapata. Centenario de el creador del son nica, don Camilo Zapata. Camilo Zapata. Hombre, dicen los hijos que tiene más de 500 canciones, aunque nosotros solo podemos memorizar, y la mayor parte del pueblo, que son preciosas, pues, o son parte ya de nuestra cultura tradicional, como el nandaimeño, como el caballito chontaleño. El solar de Monibo, pero también hay canciones románticas. Cara al Sol es una canción bellísima. Sí. Minga Rosa Pineda. Minga Rosa Pineda. Es linda, preciosa. es linda. Camilo, por cierto, ¿verdad? Aunque no te guste a vos, pero la Cuneta y la Katia Cardenal andan por Japón y una gira de 40 días por Europa y Japón. Me parece increíble, pues en Japón la Cuneta son machín. Buenísimo. Para que veas que sí. No, pero yo no he dicho nada en contra de la Cuneta. Al contrario. Son buenos. Pero además, digamos, son muchachos que ya cambiamos a Camilo Zapata por la Cuneta, pues, porque tal vez merezca este tema más espacio en otro momento. Pero igual que Camilo en su momento trataron de experimentar en diversos campos, porque Camilo, además del son nica, él experimenta en diferentes campos. Pero yo creo que vale la pena que las autoridades de cultura, claro, sobre todo, con personajes de este tipo, o sea, tan grandes, tan extraordinarios, tan únicos en el país, bien vale la pena dedicar la semana o el mes de Camilo Zapata, sobre todo por su centenario, pues. Hoy hay un, así nomás su música, hoy el que suene, ¿verdad? Sí, pero es pequeño, pero bien lo merecen, si son los más grandes que hemos ido en este país. Yo creo que en eso hay que reconocer a Carlos Mejía Godoy, que fue el que recuperó a Camilo Zapata. Sí, cierto. Y él es el que habla, el creador del son nica, y explica qué es el son nica y demás, porque es diferente a cualquier otro ritmo, y explica por qué. Pero es Carlos el que hace, el que resalta la grandeza de Camilo Zapata. Y dejó de verse como una música de fiesta patronal, así. No, son creaciones bellísimas. Pero creo que hubo estamos ahí, en deuda con Camilo. hay deuda ahí. Y ojalá es que la radio suenen más su música, por lo menos, ¿verdad? Todos los medios, dice, conocer un poco más, acercarte un poco más a esa música que es extraordinaria. 5:46 minutos en la mañana, 2:46 en la tarde a los cuatro vientos. México. Salimos de México, ya para quedarnos en Nicaragua totalmente. 320 fallecidos por el sismo del 19 de septiembre, por el más reciente. Pero al final de cuentas iban más de 4.300, creo que eran las réplicas del sismo del 7 de septiembre, el terremoto del 7 de septiembre, que afectó a Oaxaca, Puebla y Chiapas, a Oaxaca y Chiapas en el suroeste de México, ¿no? Y alrededor de 100 réplicas que llevaba el del 19 de septiembre, que afectó a Morelos, Puebla y el Estado de México, y especialmente la Ciudad de México, Guerrero, ¿no? Oaxaca, bueno. Pero yo creo que aquí hay que tal vez explicar un poquito la diferencia entre los dos terremotos. El terremoto del 7 de septiembre, que destruye Oaxaca y Chiapas, tiene un origen del choque entre las dos placas tectónicas, ¿no? Interplaca. En cambio, el terremoto del 19 de septiembre fue un terremoto dentro de la placa. Sí, es fallamiento local. Y entonces, no es que sea extraordinario, donde ocurrió el terremoto hay una historia sísmica de más de un siglo.
Y se sabe por eso que tiene muy pocas réplicas, como efectivamente ha ocurrido ahora, que creo que van unas 20 réplicas, algo así. Los terremotos de este fin de semana, que incluso botó casa y puente en Chiapas el sábado, son réplicas del 7 de septiembre, pero no del 19 de septiembre. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, la otra cosa que me parece que importante, bueno, hay muchas cosas que hablar del terremoto en México, pero una cosa que me parece importante es que las autoridades se ufanaban al principio de que solamente 40 edificios, 42 dijeron primero, después lo bajaron a 35, habían colapsado en la Ciudad de México, pero realmente el censo de hasta ahora es que ya van 3.800 edificios que hay que demoler en la Ciudad de México. O sea, no estamos hablando de la periferia, en la Ciudad de México. Estamos hablando de elecciones como Xochimilco, que ha sido totalmente abandonada por el Estado mexicano. Ahí, por ejemplo, hay que demoler pueblos enteros de la delegación de Xochimilco, porque Xochimilco es muy grande, pues bueno, y este famoso video del lago, ¿te acordás? Sí. Cuando se movía, cómo se movía ese lago, que es lo único que se presentaba de Xochimilco cuando estaba el desastre. Y eso es terrible lo que pasó en Xochimilco, como ocurre seguramente en la costa oaxaqueña hay muchísimos más afectaciones de las que se han dicho, y yo no creo que haya solo un muerto en Oaxaca como consecuencia del 19 de septiembre, deben haber más, lo que pasa es que no llegan hasta Ciudad ahí. de México opacó, realmente ha opacado la capital y el impacto, y porque ha sido pero no opacó, porque a ver, estás hablando de que hubo 11 días, 12 días de diferencia entre los dos terremotos, y el terremoto de 8.2 del 7 de septiembre pasó, se dijo, hubo terremoto, hubo unas casas caídas, pero ya está llegando la ayuda. Pon, se acabó. Oaxaca y Chiapas se acabó, ya está. Es que eso siempre ha sido la tónica con esa región de México, o sea, la más pobre, la más empobrecida. Y lo cierto, con un amigo chiapaneco me estaba comentando que están buscando ellos cómo ayudar a las pesquerías, que es la zona más afectada, que está dedicada a la pesca, ayudar a las poblaciones de pesquerías a salir adelante. Gracias. Con solidaridad entre la misma población. Porque la ayuda gubernamental no está llegando, y la ayuda gubernamental y la ayuda que llega de repente es confiscada por autoridades gubernamentales. Pero fíjate, en Chiapas casi la mitad de los municipios fueron declarados en desastre. Sí. En Oaxaca, el 40% de los municipios. Está hablando de una destrucción masiva de dos estados, que ha pasado de noche a la pelota. Porque los grandes medios mexicanos tradicionales trataron de minimizar el impacto de la tragedia del terremoto del 19 y también del terremoto del 7, porque eso desalienta la inversión y hay que dar una imagen de estabilidad, que ya pasó todo y no sé cuánto. Esa es la excusa para que no afectara a sus negocios. Y claro, probablemente el pináculo de esta barbaridad mediática es lo que pasó con la niña inventada, la niña Frida Sofía, inventada por la Marina y reproducida por Televisa sobre todo, y Televisión Azteca exponencialmente, pues, pero la verdad es que, bueno, y yo creo que ha habido otro fenómeno que no fue adecuadamente difundido por los medios, que es la solidaridad mexicana, del pueblo mexicano. Fue muy difundido de la Ciudad de México, pero no ha ocurrido que esa misma solidaridad ocurrió también en Chiapas, en Oaxaca, pero eso no ha adquirido relevancia. Está ocurriendo ahorita todavía, sí, porque ahí es donde la gente está realmente trabajando por la gente, que se ha visto pues en México, en el DF, en el Distrito Federal, en la capital, se ha visto también esa solidaridad, ¿verdad? Opacada evidentemente, como decía William, por las publicaciones de los grandes medios, pero existe, y a través de las redes es donde se puede ver ese trabajo. Y en el caso del sur también los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, fundamentalmente son los que han estado también llevando mucha ayuda a la gente de Oaxaca, a la gente de Chiapas, que también eso ha sido muy muy importante. Pero ahí también hay algunas cosas que nos debe de servir a nosotros de lección, porque estás hablando que en zonas de clase media, ¿verdad?
edificios de apartamentos, algunos muy caros, de lujo, supuestamente construcciones seguras y todo eso, están que hay que demolerlos y unos que se cayeron. Entonces también esas cosas eso se está cuestionando. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se construyó aquí? Se están revisando incluso las escuelas, qué pasó en este colegio, por qué, con qué calidad lo construyeron. Y lo digo que nos sirve a nosotros de experiencia, porque aquí hablamos como que fuéramos el ombligo del mundo. Y se ha estado consultando, por ejemplo, al presidente de la Cámara de la Construcción, y dice, no, nosotros estamos construyendo de manera segura. Yo tengo la pregunta es si estamos listos para una mesida como esa, y la respuesta es no. Ahora en México se está cuestionando, bueno, cómo se construyó después de la experiencia del 85. Siguieron en la misma. Siguieron en la misma. No, mira, hay un hecho que me parece normal desde todo punto de vista, y es que la tragedia generó una inmediata competencia mediática, ¿verdad? Sí. Y competencia en las redes sociales también. Las redes sociales han sido positivas desde muchos puntos de vista, porque divulgaron la tragedia individual, ¿no? Miles de personas atestiguaron con sus teléfonos que si de repente había el choque de edificios, la caída y eso ayudó a verlo de una manera magnífica. Cuando entran los grandes medios se producen diferentes fenómenos, como las estrellas de televisión y del cine que opacan a fulano de tal que está con su casa caída, pero es más importante que un artista que sale ahí y dice la casa de mi mamá se cayó, entonces todos los medios van para allá. Eso me parece hasta cierto punto normal, pero es que es tan grande lo que ocurrió en México que hay miles de historias y es imposible contarlas todas, ¿verdad? Además de que el manejo que se ha hecho del caso, por ejemplo, de Frida, una niña que no existía, eso consumió horas televisión y horas radio y espacio en los periódicos para hablar de una historia que no existía, pues. Desviando hicieron de la tragedia un reality show, sí, con un objetivo puramente comercial, y ahí está el resultado. Audiencia, sí. Ahora, yo creo que hay otros dos factores, me parece a mí interesante. El primero, como mencionaba Tirsa, la corrupción inmobiliaria que hay detrás de la destrucción que hubo de los edificios. Ahora, fíjate bien, hay un estudio de un experto mexicano que dice que la destrucción ocurrió en los bordes de lo que fue el lago de Xochimilco. Ustedes saben que la Ciudad de México fue construida sobre 6 lagos, ¿no? Y uno de ellos, el único que sobrevive, es Xochimilco, ¿no? No el único, pero el más importante es Xochimilco, que se ha ido reduciendo. Entonces, es interesante esto porque se combinan las dos cosas. Están en los bordes de lo que fue el límite del lago y la pésima construcción con la que fueron diseñados. Y no solo, como decía Tirsa, no solo edificios o casas empobrecidas, sino edificios ahí están, que se supone que son para gente de dinero. Ahí están involucrados sobre todo autoridades federales, del distrito de la Ciudad de México, pero no existe el Distrito Federal, y estaban denunciando gente vinculada al actual jefe de gobierno, a Mancera, Miguel Ángel Mancera, sus dos, que quiere ser presidente, sus dos más cercanos colaboradores son los que autorizaban estos edificios, incluso son dueños de algunos de esos edificios que fueron destruidos por el terremoto. Y a esto sumarle la corrupción que hay ahora en la distribución de la ayuda. Ese Graco Ramírez, que es el desgraciado gobernador de Puebla, creo que de Puebla, es un desgraciado, pues. La mujer y él están acaparando la ayuda, no se puede meter ayuda ahí si no le etiqueta a él o no se adueña a él. Un desgraciado que debería caer, pero bueno, no me acuerdo. Después viene la factura, porque la gente no se olvida esas cosas. Yo creo que hay un antes y un después de en México, ¿verdad? Sobre todo lamentablemente después de este terremoto del 19, es decir, lo que la gente está reclamando, lo que la gente está viendo, es decir, te hartaste ya del tema de la corrupción, la gente se movió mientras las autoridades no acudían, es decir, una serie de cosas que la gente está cuestionando. A mí me parece eso, pues que ahí algo se va a mover después de lo que está sucediendo. Política, creo.
hay un sismo que está moviendo las bases de la clase política, porque es decir, hemos visto imágenes de delegados pero la gente apedreados, pero la gente lo sacaron una patada pues. De ahí de Xochimilco precisamente, lo sacaron una patada. Pero, además la actitud de los diputados que están discutiendo si crean o no crean una cuenta para ayudar a la gente, ¿no? o si se destina ayuda para la gente, es decir, es que ya saben ellos que no vieron ustedes que además es constitucional. ¿No vieron ustedes un video? Dice: las ratas huyeron durante el sismo, ¿verdad? El título, y es afuera de la Cámara de Diputados saliendo todos los diputados, pero a toda madre, o sea, era una estampida la que había de las ratas saliendo de ahí. Y como el ridículo de la diputada esta Carmen Salinas, una muy mala actriz mexicana, que dice de que la culpa del terremoto es de Kim Jong-un en Corea, por la bomba que está tirando, dice. Era idiota. Bueno, hay de todo, ¿no? Todos quieren aprovechar su situación. ¿Cómo va a estar el 1 de octubre? En España. En Cataluña. Está difícil, ¿no? Está complicado la intervención del Estado español, la intervención represiva, hay que ponerle, ¿verdad? Del Estado español en... Varios altos funcionarios de la Generalitat catalana han sido detenidos por el Estado español, acusándolo justamente por el tema del 1 de octubre, del referéndum convocado para el 1 de octubre por la Generalitat o por una parte de la Generalitat de alguna manera, por disque haber cometido delito justamente por promover el referéndum. No tienen otra más que ir a votar, aunque no les sirva para nada, o sea, aunque no tenga una consecuencia. Sí. Eso es lo que va a ocurrir. Ayer hubo manifestaciones y tomas de calle y probablemente de aquí al 1 de octubre lo que vamos a tener es una movilización enorme. Pero prácticamente la semana pasada fue una semana de movilizaciones en Cataluña, por decir, ya el hecho a mediados de la semana, cuando empiezan las detenciones, la gente se fue a la calle molesta. Tal vez resumimos, para actualizar a los oyentes, lo que el 1 de octubre está convocado un referéndum para decidir si los catalanes quieren o no independizarse del resto de España. Y el Estado español, incluyendo los dos grandes partidos, que son los socialistas y el Partido Popular, están unidos para impedir que el referéndum se realice. El referéndum fue convocado unilateralmente por la autoridad catalana porque no hubo un acuerdo, no quiso dar un acuerdo Rajoy para hacer una convocatoria de común acuerdo, de consenso, pues. Entonces lo que va a ocurrir es, bueno, yo no sé si ustedes han visto el barco ese. ¿No han visto el barco? Que la Guardia Civil, que Rajoy mandó guardias civiles a Cataluña para reforzar la seguridad y para colocarlo por encima de la policía autónoma, que son los mozos de escuadra. Y entonces, como no podía mandarlo por tierra ni por aire, entonces lo mandó por barco, un barco de Piolín, que es un barco para que lo usan para como entretenimiento, pues, delante de los chavales, el gran Piolín pintado y los guardias civiles a bordo. O sea, ha sido el hazme reír de todas las redes, pues. Bueno, vamos a estar dando seguimiento el próximo lunes. Seguramente eso es tema importante. Nosotros vamos a estar en la radio, vamos a estar haciendo un trabajo especial el propio 1 de octubre. Arrancó la campaña electoral municipal en Nicaragua y arranca con, bueno, los partidos pues con su propaganda y demás. Ya se mira publicidad electoral en las calles. Pero me llama la atención poderosamente la declaración de la congresista Ileana Ros-Lehtinen y del senador Cruz, diciendo que la observación o la misión de observación de la Organización de Estados Americanos no va a funcionar para nada, que lo único que tiene por objeto es perpetrar en el poder a Daniel Ortega, y no sé qué cosas más, pues. Es decir, habíamos estado diciendo que era necesaria la observación de la OEA y ahora estos brincan y dicen que no sirve para nada, que más bien contribuye a lo que ellos llaman un estado de deterioro de la democracia en Nicaragua. Mira, Ileana Ros y Marco Rubio no votan en Nicaragua, pero tienen la capacidad de
provocarle un daño al país, que es lo que se ha estado advirtiendo, ¿verdad? Fruto de nuestro histórico malinchismo, ¿verdad? Malinchismo, que en realidad debería tener otro nombre, sí, ¿verdad? La política de Nicaragua nuevamente se juega una parte en los Estados Unidos que no debería. Un siglo después de que se cometieran barbaridades, el Congreso de los Estados Unidos continúa tomando decisiones que afectan nuestra política, y sobre todo nicaragüenses que van a pedir que el Congreso de los Estados Unidos intervenga. Eso desde la época de José Santos Zelaya, a quien lo destituye. 1855 fue parte de eso. Sí, luego todas las intervenciones que han tenido, ¿verdad? Para consolidar a Somoza, después para abandonarlo en el 79, ¿verdad? Y así sucesivamente. La guerra de los años 80 fue autorizada y desautorizada por el Congreso. Y hoy pues de nuevo se produce una situación en la que hay nicaragüenses pidiendo a Estados Unidos sanciones contra el gobierno de Nicaragua, independientemente de lo que sea o no sea el gobierno, lo que haga o no que haga el gobierno de Nicaragua, un tema de los nicaragüenses y que deben resolver los nicaragüenses, pero no ha sido visto así. Entonces, una política que resulta fallida, como es la de ir a pedir una misión de la OEA, que políticamente se termina revirtiéndose a los interesados en que la OEA fuera más bien un mazo en contra del gobierno de Nicaragua, se convierte ahora en una política no solo que fracasó, sino que está tratando de causar más daño que beneficio al país, porque ese tipo de intervenciones nunca han sido buenas para la democracia y para el rumbo del país. El problema es que siempre, como han sido incapaces de resolver sus propios problemas, entonces no tenés que buscar siempre cómo montarte en un avión y pedir mi intervención, pues que fue que es lo último que ha pasado. ¿A quiénes representan? Estos partidos no representan a nadie, han sido incapaces de poder convencer a la gente, de movilizar a la gente en contra de la dictadura de Daniel Ortega y de movilizar a miles de ciudadanos nicaragüenses para votar a la dictadura. O sea, no les ha funcionado. No les ha funcionado. O sea, han sido incapaces desde hace rato de poder resolver su problema, de poder resolver sus problemas internos, de que la gente te compre y se coma tu discurso. No hay manera. Ahora, no hay manera, no lo han podido hacer, no les queda de otra. En esta campaña electoral a mí me ha llamado la atención algunas cosas. Las opciones liberales, para hablar de varias, ¿no? Pero todo el PLC y C por L, los CEPOLE, han tenido actos de campaña multitudinarios en bastiones de ellos, donde ya gobiernan. Mulucucú, Bocana de Paigua, El Almendro, bueno, El Almendro no gobiernan, pero ahí tienen fuerza. Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, que sí gobiernan en Muelle de los Bueyes, creo. Es decir, donde han tenido mucha fuerza anteriormente, han sido multitudinarias las manifestaciones de campaña, de apertura de campaña. En cambio no se ve lo mismo en otras ciudades donde no son gobiernos, ¿verdad? No se ha visto tanta masividad. Aquí en Managua, por supuesto que no, pero en el Pacífico, o en León, o en Chinandega, o en Matagalpa, no se ha visto esa digamos, fuerza de la oposición. Sí me ha sorprendido la campaña publicitaria de candidato del PLC, Alfredo Gutiérrez, que arrancó con fuerza, con rótulos de carretera, con viñetas en la televisión. Vaya, hay recursos. Mira, hay un hecho, el Partido Conservador también, hay un hecho real, y es que el sistema electoral de Nicaragua y sobre todo el Consejo Supremo Electoral están desprestigiados en el exterior. Como sea, han perdido confianza, no son bien vistos por la comunidad internacional, y la OEA ofrecía la posibilidad de que llegase, de que hiciese un trabajo
para indicar la falla, que se pudiesen haber resuelto esa falla, y esa oportunidad se perdió, porque efectivamente ya en lo que resta de la campaña, que son 45 días y ahora menos. No va a tener esta misión más que la capacidad de ver el desenlace de una elección, y Wilfredo Penco ya ha visto 3 antes y ha opinado que es un orgullo para los nicaragüenses tener este sistema electoral. Entonces se pierde la oportunidad de enviar a un observador que pueda decir: este sistema no funciona por estas razones, hay que hacer esto, que no debería venir un extranjero a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Pero esa oportunidad de rescatar al Consejo Supremo Electoral se ha perdido de nuevo. Que hay más tiempo porque es un acuerdo de 3 años, es cierto, y puede ser que a lo mejor la OEA hace un trabajo, pero no entiendo cómo Luis Almagro deja pasar una oportunidad como esta. Yo entiendo que su prioridad es Venezuela, y desde ese punto de vista la crítica suave pues que le hace Ileana Ross y que le hace Marco Rubio es porque ahora es la punta de lanza sobre Venezuela. Entonces no quieren abrir un segundo frente con Nicaragua, porque Nicaragua no es prioridad para nadie en Washington. Eso debemos estar claros. Es prioridad en la oficina de Ileana Ross, en la medida que hay una presión de un lobby interno de Nicaragua que no están llevando los partidos, sino grupos políticos. Y es también la oportunidad para, digamos, continuar martillando sobre el desprestigio en que está el gobierno de Nicaragua en los círculos políticos de Washington. Pero realmente, si el único fruto que va a salir de todo este lobby en Washington es NICAAC, eso es dañino para el país. Entonces no vamos a conseguir nada. La OEA no está desperdiciando las oportunidades de mejorar el sistema electoral en Nicaragua, y por otro lado, pues la única oportunidad, la única política clara que se ve de parte de Washington, que ni siquiera menciona a Nicaragua, pues Trump ni siquiera mencionó al país en su discurso en la ONU. El SAR antidroga Brownfield, que tuvo una conferencia el viernes, se refirió a Venezuela y no mencionó a Nicaragua para nada. Más bien habló del florecimiento de la democracia en la región. Pero si solo va a salir ese producto para Nicaragua, o sea, Nicaragua, eso va a ser más bien haber provocado un daño innecesario a la economía del país, cuando se pueden resolver los problemas internamente. 6:10 en la mañana. Hay varios temas. A ver. Hablemos de La Llorona. De La Llorona. Tenemos una experiencia en primera persona. Pero yo les voy a decir. ¿Cuántas lágrimas hay que derramar para que se le vaya a uno La Llorona? Te recomiendo que pruebes, que contés tus propias lágrimas. Pero dura 10 días más o menos, ¿no? Sí, 10 días. Dicen que es como el catarro, y usted me lo ratifica, que haga lo que haga. Es que dicen que el catarro con medicina sale a los 7 días y sin medicina a la semana. Que de todos modos pasas un periodo con La Llorona, sí. en que no hay nada contra ella. Que alivia, pero... Alivia, exactamente. Es terrible. Denos consejos, doña Tirsa. ¿Cómo no? Que produce, a ver. ¿Cómo no contraerlo? No, primero que produce, ¿no? ¿Cómo no contraerlo? No le des la mano a nadie, no te acerques a la gente. No le des beso a nadie. No le des beso a nadie, no le acerques los cachetes a nadie. Lávate las manos cada... ¿Cuál de esos pecados cometió doña Tirsa? Todo. Se besó, apapachó. Todo. Y ahí estoy lista. No, pero ¿cuáles son? Es terrible, mira, te arden los ojos, te duele, te da calentura un día. El que te diga que pasó con calentura los días te está mintiendo, un día. Pero es una cosa, te molesta. Y hay que aislarse, ¿verdad? Totalmente familia, aislado. Totalmente aislado. Yo creo que ese es el gran problema. Sí, porque bueno, yo no salí, pues me quedé encerrada y además advirtiendo, estoy enferma, puedo contagiar, que no sé qué. Pues, pero además te sentís terrible, segregado totalmente. Pero ese es el problema. O sea, hay gente que necesita salir. Hay casas donde hay un montón de gente. Sí. No, es imposible que no tengas un contacto, una relación, una cosa, que entre, que saludes o que abras la puerta y que alguien se contagie. Pues es muy difícil, muy difícil. Pues
Porque he oído gente que dice, es desaseo. Levanto mi mano, no soy desaseada, sencillamente hubo un descuido. Ahora, lo que ocurre es que también a veces hay centros de trabajo. Bueno, el INSS, para comenzar, te da subsidio solo por 3 días. Y eso es grave, eso no gravísimo. puede ser, Y entonces, ¿qué ocurre? El trabajador o la trabajadora que tiene la llorona acude a su centro de trabajo solamente después de 3 días y sigue siendo portador del virus. Te digo, al tercer día estás todavía en lo más alto. Y entonces ahí ocurre el contagio. Aquí en la radio hemos tenido 3 casos, ¿no? En 2 de esos 3, en los 3 casos los hemos despachado. Váyanse de aquí no regresen hasta que estén buenos, incluyendo a nuestra compañera y amiga doña Tirsa, y no regresó hasta los 10 días. Sí. ¿Verdad? El caso de Francisco Jarquín, que estuvo con la llorona, también no se apareció. Y ahora está Alberto Martínez, que también le dijimos váyase y aquí no regrese. Y que no tuvo que ver no fue aquí en la radio, fue fuera de la radio. Pero es que hay gente que trabaja por cuenta propia y que no tiene más remedio, o sea, tiene que ir a trabajar. Ahora me di cuenta, por ejemplo, de casos de hospitales privados, que los médicos con conjuntivitis llegaron a trabajar. Llegaron a trabajar. De un médico, eso es una barbaridad. Me quedé asustada, le digo, pero ¿cómo andas así? Tengo que trabajar. Y eso me parece increíble, pues que siendo médico, que sabes cómo está la situación, estés trabajando. A menos que estés en una cabina con un vidrio, pues, ahora, aislado de los pacientes. Sí, y eso no se porque bueno, el IMSS te da 3 días. Pero es que imagínate el impacto que tiene en la economía. Porque tengas 4, 5, 10, 20 trabajadores, no sé cuántos trabajadores, 10 días. El problema es que contagias claro, a una de cantidad eso igual. Es terrible, pero yo creo que hace falta más educación, más información, aunque parezcamos, qué sé yo, pues paranoicos, que no te me acerques, que antes te andes lavando, pero bueno, hay que hacerlo. La lavada de las manos es fundamental, no solamente para la llorona, sino para, yo creo que el 90% de las enfermedades virales o bacterianas, o sea, si vos te lavas las manos con frecuencia, va a reducir inmensamente la posibilidad de contagiar. ¿Cómo? Y no le andes dando cariño a todo el mundo. Ya sabes, Tirsa, después de aquí nos vamos a lavar todas las manos. Bueno, se quedó un viento nada más en la cabina, ¿verdad? El menos llorón. El que ya pasó la llorona. El que ya pasó, así es. 6 con 15 minutos en la mañana, 3 con 15 minutos a la tarde. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, dio a conocer los avances de las investigaciones sobre la denuncia que había en contra de la doctora Victoria del Carmen López Urbina, jueza del Distrito Penal de Audiencia de Tipitapa, por denuncias de Sergio Antonio, el abogado defensor de Sergio Antonio Umaña Salamanca, también conocido como Manuel Luna Salmerón. Ahí lo que queda es esperar, porque faltan las conclusiones. Sí, faltan las conclusiones. Lo que informó el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial es que se hicieron todas las entrevistas a todos los involucrados, incluyendo a la familia del marero Umaña Salamanca, y que se han seguido pues todas las investigaciones. Lo que me llama la atención de este informe es que hablan de la falsedad de las denuncias del abogado defensor del marero, por lo menos en cuanto a los movimientos migratorios de la familia de Umaña Salmerón. Sí, pero lo que hay que esperar es las conclusiones, que esta semana seguramente habrá conclusiones y recomendaciones, dijeron. Sí. Yo sigo pensando en la cédula esta que portaba el marero. ¿Cómo la obtuvo, pues? Hay muchas maneras de hacerlo, pues, y quienes se prestan, abogados sobre todo, para inventar cosas. Sí, pero para que te saquen una cédula no solamente está involucrado el abogado, hay una autoridad que también... Hay una autoridad. ¿Verdad? Te autorizó. O sea que no solo es un tema de la Corte Suprema de Justicia, también es de las autoridades, en este caso del municipales y del Consejo Supremo Electoral. Eso no puede pasar de noche. Que no se han pronunciado. Así no es la primera vez que aparece un delincuente con una cédula nicaragüense. Así es. ¿Se acuerda que tuvieron unos presos? No es la primera vez después de que se diera un caso similar.
Ven, vos sos parte de los pipitos, ¿no? No, aunque mi hijo tiene parálisis cerebral, pero no estoy en los pipitos. No ¿Cómo viste ese fallo, sí? Mira, yo estaba de acuerdo con lo que había decidido originalmente el Ministerio de Gobernación de trasladar a los pipitos, porque lo cierto es que son los pipitos los que han estado dando más que todo la atención a los niños con discapacidad, ¿verdad? Pero luego me quedé desconcertado con el... Espérame, vamos a ver entonces cómo va a ser el asunto. ¿Me entendés? Me sacó de base lo que dijo fue no tenemos nada que ver. No dijo que vamos a ver. La segunda vez lo que dijo fue por eso, pues, decir, pero prácticamente echan pie atrás. Sí, por eso mismo, pues no es que vamos a ver. Pónganse de acuerdo y a ver cómo resuelven esos problemas. Pero ahí volvieron prácticamente al inicio. Es un departamento para regular el funcionamiento de las cooperativas. De las asociaciones civiles. Y asociaciones civiles. Cooperativas no, asociaciones civiles. Las cooperativas son por el Ministerio del Trabajo. Exactamente. Su trabajo es ver que llenen los requisitos de ley y que cumplan con la ley. Lo que efectivamente cuestionaron y agarraron movido a esta resolución fue cuando dice que se regresen los bienes y propiedades y los recursos porque eso es un tema del sistema judicial. Y me supongo que cuando Taboada, que es el presidente de la asociación y un buen abogado, se dio cuenta de eso, pues recurrió, lo escucharon, que eso es importante, pero el problema sigue, el problema no ha sido resuelto. Ahora le toca a los tribunales y eso puede ser más largo todavía, ¿no? O van a una mediación. Bueno, efectivamente, yo creo que hay varios problemas. Efectivamente, la resolución del Ministerio de Gobernación escapa a la competencia que le otorga la ley, porque lo que es la ley de asociaciones civiles, que lo faculta a administrar, que todo el mundo cumpla con esa misma ley. Esto sí es cierto. Entonces, si esto es así, ¿para qué tomaron el caso? Claro. O sea, sí, es que es eso, pues, es decir, fue una pérdida de tiempo de alguna manera hacer un juicio que no les competía. Pues. Desde un principio tenían que haber dicho, miren señores, ustedes los dos también pues han cumplido con la ley, pero la Fundación Teletón no, porque no da registros contables, ¿verdad? Están bien, pero este problema no es mío. O sea, tienen que ir a los tribunales. Desde un principio se hubiera dicho eso. ¿Por qué entonces se perdió todo este tiempo? 3 meses creo que son ya, ¿verdad? Y además el Ministerio de Gobernación inicialmente dijo, yo voy a investigar, y se puso a investigar, y sacó una resolución. ¿Para qué sacó una resolución? 2 resoluciones sacaron. La primera, correcto, sí, es que hubo una en donde llaman a la Fundación Teletón a entregar los libros y todo eso, y después la otra fue que le dan la razón a los pipitos, y una tercera que es la que se dicen de todo lo actuado. Esa es la parte legal. Esa es la parte legal, que bueno, pues vayan a los tribunales, porque eso les digo, hasta la multa les perdonaron de los 5.000 Córdoba. Le dije, sí, hasta la multa, absolutamente todo. Pero eso ya no es así. Hasta la multa, porque dijeron que no, pues que todo estaba correcto. Mira, que es bastante difícil de digerir eso. Ahora está, el asunto sigue siendo el mismo. Ahora van a los tribunales con esa decisión del Ministerio de Gobernación. Yo tengo mucho temor de que a los pipitos los dejen colgados de la brocha, porque ahí el problema está en los recursos, en el dinero, en los bienes. Claro, pero a ver, el Ministerio de Gobernación no tiene por qué afectar el procedimiento judicial, la resolución del Ministerio de Gobernación, porque la última resolución que dice, yo no tengo competencia, no es que está diciendo tiene razón Teletón. O sea, eso, pero a mí me da mi temor, a mí me da mi temor. Lo que pasa es que todavía no estamos muy claros, por lo menos a nivel de la opinión pública, cuál es el tema de propiedad, cómo se arreglaron este asunto. La lógica me dice que si una institución, sea quien sea, dice yo voy a organizar una colecta para los pipitos, pues yo espero que todo ese dinero termine en los pipitos, porque además es una causa que tiene efectivamente reconocimiento social, se ha visto el crecimiento, es una causa conmovedora de la sociedad, pero en un momento determinado vos te encontrás de que la fundación dice
No, yo también aquí yo soy dueño de parte de este esfuerzo. Entonces, hubo un arreglo ahí. ¿Qué es lo que hay? ¿En qué se pusieron de acuerdo o no se pusieron de acuerdo? O con el tiempo las cosas se fueron saliendo del espíritu original. Eso es lo que hay que ver. Yo creo que las que están al frente ahora de los pipitos, que son básicamente Ruth Elizondo y Leonor Gutiérrez, no me acuerdo cómo se llama la otra muchacha que está ahí, no han dicho todo. No han dicho todo públicamente, pero ellas saben que hubo un personaje dentro de los pipitos que empezó a trasladar de los bienes y un montón de cosas al Teletón, porque el Teletón ya implicaba más dinero, toda la parafernalia organizada alrededor del Teletón y los buena gente y los no sé cuánto y los nombrecitos, pero empezando por el Tahuá, que tampoco es decir que es buen abogado, pero no es buena cosa, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Ser abogado y ser buena cosa. Entonces, hay un personaje que trasladó eso y que fue dejando a los pipitos ahí a la deriva, porque te resultaba mejor porque estaba en sus manos. Pero por eso. Porque estaba en sus manos. Lo hizo en nombre de los pipitos. Sí, ese es el problema. Sí, lo hizo en nombre de los pipitos. O sea, y creo que fueron muy ingenuas. Y fue legal. Claro, entonces. y fueron muy ingenuas porque dejaron las cosas en manos de gentecita que. O sea, desde el punto de vista ético y moral, los pipitos tienen la razón. Así es. Pero desde el punto de vista legal, eso es lo que hay que dirimir. Porque el problema es, si yo tengo la representación legal de algo y procedo de determinada manera, yo tengo esa representación y eso me avala. Ese es el gran problema. Y yo creo que saber de quién está hablando, y voy a decir el nombre. Supongo que está hablando de Alonso Porras. No sé. ¿Verdad? Es decir, estamos hablando de alguien que fue presidente, creo que, de los pipitos, que fue el que hizo estos procedimientos. Es decir, sí, pero lo hizo legalmente. Él estaba al frente de los pipitos y hizo todo ese traslado, me parece más que es indecente. Ahora lo que es indecente hacerlo. Por eso, pero fue legal. Pero que esas son las cosas que ellas deben de decir, porque yo creo que se han manejado mucho. Porque si uno había una resolución de la Junta Directiva que lo autorizara, no es legal. Pero eso hay que todas esas cosas hay que decirlas. Y lo que sí es verdad, es que se utilizaron el nombre de los pipitos, símbolo de los chavalos, de todo lo que se construyó para hacer su propia organización y recoger reales y darles un destino, no sé. Y darse la buena vida. Y una buena vida y buena imagen. Entonces, la gente veo. La sociedad no va a aceptar, digamos, o sea, la sociedad ya no acepta que dinero de los pepitos se utilice en la construcción de una burocracia en la que hay altos salarios, en la que hay beneficios, porque la gente entiende que si va de un peso se va directo al niño, ¿no? Sí. Entonces le han causado un daño. Y la gente entregaba su aporte por los pipitos, no por la cara de Vener tu aguada, que no le da vergüenza. La gente asumía que son los pipitos los que manejan los centros. Y no resulta ahora que es el Teletón. No, yo soy dueño de los centros. ¿A santo de qué? A santo de esa decisión. Incluso hay gente que trabajaba en los pipitos. Por eso te digo que a ellas les corresponde decir todo lo que saben y por manejarse, no sé, ¿verdad? O por una malentendida educación, no sé, realmente. Pero hay gente ahí que se indemnizó, se pasó al Teletón y se indemnizaron hasta con miles de dólares. Estoy hablando de miles de dólares. Y hay otro que le robó a los pipitos, que está trabajando en Teletón, y ellas saben, y deben de decirlo. Porque ha habido, le han sacado, han sangrado a los pipitos, gente del Teletón. Esa es la verdad. Tiene que haber más transparencia. Va a abrir varias causas judiciales. Tienen que hacerlo. La primera es decidir lo que se habló originalmente, los fondos Teletón y pipitos, ¿no? Esa es la primera. Lo de los bienes. Luego habrá que ver el tema de los bienes, que ese es un juicio aparte, que eso es solamente los pipitos. Y ahí quién sabe cuántas cabezas creo más que el va a tener Ministerio de Gobernación terminó enredando más el asunto. Sí. Desde un principio terminó enredando más el asunto. Esto no me compete. Sí, terminó enredando más las cosas. Y el mío, eso es un tema del Poder Judicial. Punto. Vamos. Bueno, nos vamos a los cuatro vientos. El debate continúa el próximo lunes.
A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.